Esta es Iglesia en Salida, 3 misioneros que vienen de las gradas para aquí a dar testimonio de todo lo que se habló en aquel sector. Sí. Buenas tardes a todos y a todas las personas que están presentes. Bueno, no hay que presentarse. Bueno, la pregunta con la cual teníamos que trabajar era cómo proponer un querigma para aquellas personas con ciertos conocimientos religiosos. En grupo hemos hablado bastante y hemos seleccionado cinco puntos que nos parece importantes a la hora de tener que enfrentar a aquellas personas que de alguna forma tienen un conocimiento de Dios, pero que por un motivo u otro no se han acercado a Él, o en algunos casos se han alejado también por algunos desconocimientos. Uno de los puntos es siendo testimonio de vida, con actitudes de escucha, humildad y carisma. ¿Por qué siendo testimonio de vida? Porque no nos sirve de nada ir y hablar de Dios o decir lo que nos dice la Biblia si nosotros obramos totalmente diferente, especialmente con aquel hermano que llega a la iglesia, por ejemplo, y algunas veces no se persigna como corresponde. Y ahí nosotros nos entra esa cuestión de sentir, no, porque nosotros sabemos persignar bien, míralo a ese, se persigna mal. Entonces hay que ser testimonio de vida, hay que tener humildad. La actitud de escucha para aquel que está alejado y que quizás tiene un motivo, que muchas veces es por desconocimiento, porque alguien no le ha sabido acompañar en el camino de la fe. Y también el carisma, que creo que abarca muchísimos aspectos de la vida, principalmente de quienes abrazamos la fe. Estar atentos a los signos de los tiempos. El tiempo cambia, va modificándose, las personas, no todos viven la fe, ni a todos les llega de la misma manera en la que le ha llegado a nuestra abuela, a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, o a nuestros hermanos menores o sobrinos, porque los tiempos van modificándose y siempre hay que estar atentos a esa situación, sin perder la línea correcta de la fe. No es que porque esto esté de moda, yo me voy a adecuar a la moda, sino tratar de encontrarle la vuelta para llegar a esa persona que está viviendo un mundo totalmente diferente al nuestro. Apertura. Bueno, apertura es un poco medio como que también estaba incorporado en el punto 1. La apertura es no cerrarnos en creer que esto es de esta forma y así tienen que aprender todos, sino también saber escucharlo y de esa manera tratar de ayudar a la otra persona en base a lo que piensan o a la forma en la cual viven. La perseverancia, profundizar con la oración, los sacramentos. Nosotros no podríamos ir a hablarle de fe a otra persona, tratar de ayudarlos a que crezcan en la fe, si nosotros mismos no tenemos fe. Entonces consideramos que es importante profundizarla, tener una oración constante, cumplir con los sacramentos, ser lo que había puntualizado en el punto 1, siendo testimonio de vida, haciendo, como dice un ser, no solo hay que ser, sino también parecer, ¿no? Y después la vida en comunidad, que es la que nos va a ayudar a comprender a aquellos que por algún motivo no están formando parte de nuestra capilla
de nuestra parroquia o de cualquier lugar donde nosotros vamos a practicar la fe, ya sea un santuario, por ahí en algunas comunidades tienen las pequeñas los lugares de oración donde seguramente tienen alguna imagen de algún santo o a María en alguna de las advocaciones. La vida en comunidad es poder estar atento a conocer a cada uno de los que están cerca nuestros y en virtud a eso poder descubrirlos, poder acompañarlos, poder estar presentes en su vida, mostrando lo que nosotros somos, cómo transitamos en la vida gracias a la fe que tenemos en Dios, cómo practicamos a la misma y acompañar a aquel hermano, aunque sea con el ejemplo, si es que no tiene o considera que no tiene él la necesidad de escuchar nuestras palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros con nuestro grupo primero nos hacíamos una pregunta que me parece muy importante transmitírtela. ¿Por qué tenemos que volver a anunciar lo que ya está anunciado? Y creo que el compañero aquí decía muchas cosas, pero fundamentalmente creemos que es importante saber dar razón y fundamento a nuestra fe. Por lo tanto, la formación debe ser constante. Creemos que por ahí muchas veces hay gente que se aleja de Dios porque fundamentalmente no tiene cimentados sus principios. No sabe en quién cree por ahí, o cómo creer, o cómo aumentar su fe. Lo importante es tener la experiencia de Dios, pero saber dar razón de nuestra fe. Y me parece que por ahí lo que falta mucho es el estudio. Me parece que es muy lindo esto, pero debería repetirse más. Cuando vos te vayas, ¿qué? Esa es mi pregunta, y es la pregunta que le hago a los demás, ¿sí? Qué lindo sería que alguna vez te podamos invitar y decirte, mira, de este encuentro, estas son las cosas que hemos podido cambiar. Pero para eso es necesario saber dar razón y fundamento de mi fe. Porque si no, viene cualquiera y me convence y yo termino dejando. Y otra de las cosas que nosotros decíamos es que por ahí las personas que tienen experiencia de Dios han vivido momentos dentro de nuestra iglesia que los han hecho alejar. Me parece que debemos ir a la repesca. Esa gente es necesaria. Debemos hacerlos sentir protagonistas de un cambio, protagonistas de una iglesia que va no solamente a repescar a aquellas personas que ya tienen experiencia de fe, sino que los considera necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a estos 3 voluntarias que se acercaron a compartir lo que hablaron en los grupos de ahí de las gradas. Sumaría lo siguiente, para iluminar lo que ellos compartieron. No vamos a leer las lecturas para no extendernos tanto, pero si ustedes toman el texto del libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 12 al 41, habría una iluminación para todo lo que estuvieron hablando ustedes. ¿Qué pasó ahí? Ocurrió Pentecostés y se agolpan mucha gente religiosa que habían ido a Jerusalén con ocasión de las fiestas. Estaban en Jerusalén, eran religiosos, conocían la tradición judía y por eso se parecen a aquellas personas que el grupo del fondo estuvo trabajando, es decir, personas que conocen algo, que han recibido el anuncio, que a lo mejor lo tienen desordenado, pero tienen tradiciones religiosas en su cabeza y en su corazón. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro en ese largo discurso, en ese largo que es el querigma más largo que tenemos en los Hechos? Él desarrolla toda la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque la conocen, han oído hablar y dicen,
¿Se acuerdan que David era el hijo de Dios? Y sin embargo David murió y su tumba está entre nosotros. Entonces, ¿quién era el verdadero hijo de Dios? Y en el centro del desarrollo de este querigma va a decir Pedro, dice: israelitas, escuchen, a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a este hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Después que recoge la tradición que ellos tenían en su mente por lo que habían ido a Jerusalén, ahí aprovecha y les hace el anuncio de lo que había ocurrido recientemente, que a Jesús, ese que ustedes oyeron hablar y que saben que mataron, incluso con la colaboración de algunos de entre los nuestros, Dios lo resucitó, y de eso nosotros somos testigos. Y después sigue con el anuncio, lo sigue profundizando. Entonces quizá lo que compartían acá los hermanos que vinieron, muchas veces nos vamos a encontrar en la catequesis con personas que tienen una cierta tradición religiosa, se acercan a profundizar a lo mejor un mensaje que lo recibieron a medias o que lo tienen como algún resabio de lo que alguna vez le dijeron, y sobre ese mensaje nosotros tenemos que ayudar a profundizar, a conectarlo con toda la historia de la salvación, mostrar que la historia de la salvación no quedó en el pasado, sino que hoy es vital, tiene algo que decirnos en este momento. Esa es la gran tarea, ¿no? O sea, justamente tenemos un tiempo, un itinerario que desarrollar, pero que no se tiene que circunscribir simplemente a presentar temas y desarrollarlos y nada más, sino tocar verdaderamente el corazón y mostrar que esa tradición que muchos de ellos han recibido puede resignificarse y que entonces los puede volver a conectar y puede volver a entusiasmarlos. Entonces ahí el proceso catequístico va a afianzarse, a solidificarse sobre el querigma. Pero hay otro grupo, hay un grupo que estuvieron para este lado, que trabajaron más bien no personas tan religiosas como los de arriba, que ya tenían una cierta tradición, que por eso se hacía la pregunta el hermano que compartió el último, dice, ¿por qué volver a anunciar a alguien que ya recibió el mensaje? Y por eso tocaba ese texto de Primera de Pedro 3:15, dar razón de lo que creemos, dar razón de nuestra esperanza. Pero hay otro grupo que son los buscadores de Dios, gente que a lo mejor no tiene una tradición desarrollada, pero que busca, que está abierto a encontrar, y que lo primero que encuentra a lo mejor es donde se arraiga, ¿no? Entonces, si primero le proponen algo, bueno, en eso se va a afianzar. Y a veces hoy hay un supermercado religioso, se ofrecen muchas cosas. Entonces, muchas veces hay gente que especula incluso con la búsqueda religiosa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué propuesta haríamos? Entonces, 3 voluntarios o voluntarias de esta zona, de estos grupos que quieran acercarse a compartir. Muy bien. ¿Qué tal? Yo soy María de la parroquia de Fernández, Nuestra Señora del Rosario. Hemos trabajado con chicas y chicos de la parroquia de la banda, de la ampliación 1 de Mayo y de la parroquia San Francisco, y de la parroquia Santa Lucía, de aquí de Santiago Capital. Y con respecto a la pregunta que había hecho el señor que ha estado antes, nosotros hemos estado hablando un poco también acerca de eso. Respecto a que saliendo de aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que deberíamos hacer como iglesia, como sínodo? Entonces nosotros hemos hablado de llegar a otra, que cuando alguien llega a la iglesia, algo nuevo, alguien que ya conoce lo que es Dios, Cristo, la fe, tal vez está tratando de reencaminarse, tal vez está tratando de volver. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los que ya estamos en la iglesia? Dar lugar, llegar al otro con ejemplos de vivencias, de experiencias, llegar al otro con actitud, porque no es lo mismo que llegue en una parroquia, en una iglesia, en una capilla pequeña alguien nuevo y todos siempre nos preguntamos, che, ¿este quién es? ¿Qué hace aquí? En cambio no, tener una actitud integradora, tener una mirada abierta
a veces cuando alguien llega, muchas veces llega por necesidad, con esta búsqueda de necesito volver a Dios, pero necesito que otro me ayude. ¿Qué quiere decir esto? El otro nunca va a venir a decir, chicos, necesito ayuda. Entonces nosotros que estamos dentro de la iglesia podemos ofrecer una mano. Como hablábamos esta mañana, ofrecer dones que tal vez nosotros no sabemos que tenemos, o tal vez que la otra persona no sabe que tiene y nos lo comparte. Y así, ayudándonos mutuamente, creamos nuevos dones, los multiplicamos y podemos así dar el ejemplo y dar palabras, dar apoyo, oración, todo desde el corazón. También lo que hablábamos era vivir el aquí y el ahora en el Evangelio. Porque muchas veces leemos las lecturas, inconscientemente sabemos de qué tratan, la del buen pastor, la del hijo pródigo y muchas cosas más, pero nunca las contextualizamos. Entonces, ¿qué nosotros nos damos cuenta? Es el siglo XXI. Tenemos muchas personas con muchísimas diferencias que se acercan a la iglesia, tal vez para reencaminarse, con dificultades, con discapacidades, con distintas ideologías políticas de género. Entonces, no es echar la mirada al costado, no es excluirlo, sino de lo que se trata que la iglesia en misión, en sínodo, nosotros mismos como servidores tenemos que hacer es contextualizar la palabra y decirle, che hermano, che hermana, mirá, vamos a trabajar así, vení, vamos a hablar, ¿qué es lo que te pasa? Entonces de eso es lo que se trata principalmente, hacer de que el hermano que llega se reencuentre, reorganice su fe, se reencamine, pero siempre también con actitud, desde el corazón y también, digamos, desde la propia experiencia, para que así, digamos, la iglesia en sí, porque cada uno de nosotros sabemos que somos iglesia, pueda seguir creciendo. Mi nombre es Adriana, vengo de la capilla San Pedro de la ciudad de Beltrán y hemos compartido el espacio con gente de Cristo Rey, la ciudad de la Banda, y algunas más hermanas que ahora por ahí no me acuerdo de otras congregaciones religiosas. Puntualmente, coincidiendo con lo que exponía la joven, nosotros partimos de que cuando hay una persona que está buscando a Dios, nosotros que estamos en un lugar, si se quiere, un poquito más cercanos a lo que es esta experiencia de fe, tenemos que tener amor. Yo me ha quedado grabada la letra del coro cuando cantaba, cuando las chicas, creo que era una oración donde decía, mírenlo al que está al lado con amor y háganle sentir que en la mirada de ustedes está la presencia de Jesús. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Mirar al que está ahí buscando al Señor con esa mirada, con la mirada de Cristo, y después escucharlo. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Porque podemos buscar a Jesús, podemos buscar a Dios, pero de diferentes ángulos. Por ahí lo puedo buscar para que satisfaga mis propias necesidades, o para que me ayude a salir adelante porque estoy en una adversidad, o porque a lo mejor quiero nutrirme de la gracia de Dios, quiero estar cerca de Dios, quiero crecer en la fe. La escucha es importante, nuestro tiempo, nuestro servicio, el ponernos a disposición de esa persona que está en busca del Señor. Y qué importante es en este sentido la experiencia personal que uno tiene, porque uno no puede hablar ni dar testimonio de alguien que no conoce. No nos alcanza el título de catequistas, nos alcanza y nos enriquecemos con la experiencia profunda de fe. Si nosotros, hay veces podemos no decir muchas cosas, pero a lo mejor con un pequeño gesto podemos decirle mucho a esa persona que está buscando al Señor. Y eso nos irá seguramente con la ayuda del Espíritu Santo allanando el camino para ir ofreciéndole cada día un poquito más. Incluirlo en lo que coincidimos con el grupo anterior,
hacer lo que se sienta bienvenido, que se sienta importante, que se sienta un hermano como verdaderamente lo es. Y no dejarle de hablar de lo que decía el hermano en la mañana, el querigma, la catequesis y la teología. Tratar de no separar justamente esos tres ejes en los cuales podemos crecer mutuamente, porque probablemente esa persona que viene en busca del Señor nos deje una enseñanza grande y entonces pueda ser un ida y vuelta ese crecimiento personal y de fe, por supuesto. La experiencia es esa, la experiencia personal, el testimonio de vida que podemos dar siendo hermanos que están dispuestos a estar, a ofrecer el servicio, el tiempo para el que lo necesita. Y de ahí surge el testimonio y el mensaje de fe, de esperanza, de vida, poniendo siempre a Jesús como el pilar fundamental de la fe. Buenas tardes, mi nombre es Mariela y en el grupo habíamos conversado, compartido esta charla, este debate, y la primera palabra que me llamaba la atención y debatiéndola entre los compañeros era misión. Misión nos quiere decir que tenemos que salir a buscar, salir a visitar enfermos, salir a visitar a las familias. Hoy por las redes seguramente muchos lo estamos haciendo, llevando la palabra, dando una palabra alentadora, un mensaje de esperanza, empezando por mucha gente que siempre nos busca. Me haces una oración, tengo mi tío enfermo, está sufriendo de una enfermedad. Por favor, ¿puedes hacer una oración porque mi sobrino sufre adicciones? Ahí tenemos que despertar, en esos momentos, porque esa persona, si viene a buscarnos a nosotros, porque ha tenido una formación en la fe, seguramente desde niño. Entonces, actuemos en ese momento, escuchemos, vamos a incluirlos y vamos a darle esa palabra alentadora y la palabra que el Señor nos pone a través del Espíritu Santo. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Ven, toma asiento. Escuchémoslo. No estamos para condenar ni para juzgar. Estamos para alentar y para abrirle un camino de esperanza para que esa persona que seguramente quiere ir a otros lugares a buscar, y todos conocemos y me entenderán lo que quiero decir, pero si nosotros actuamos en ese instante, desde el corazón, desde nuestro ser, como hemos sido formados y como hoy estamos siendo también formados aquí por el hermano y por la presencia de Jesús, vayamos a ese encuentro de esas personas que necesitan que nosotros abramos ese camino de la esperanza y del amor. Eso es simplemente incluir, misionar y con un corazón abierto, lleno de amor, para que Jesús obre en cada uno de nosotros y de aquellos hermanos que se encuentran seguramente en una balanza que no saben en cuál van a quedar firmes para buscar ese consuelo que seguramente puede estar necesitando, como la formación en cuanto a la palabra de Dios. Así que despertemos catequistas, salgamos como nos manda nuestro Padre, el Papa Francisco, abramos caminos y incluyamos a todos para que sean partícipes. Convoquemos a formar parte de los ministerios de trabajo en Cristo. En cualquier parroquia, en cualquier comunidad, nos faltan animadores de comunidades. Necesitamos ministerios de música, necesitamos niños monaguillos. Despertemos, catequistas. El camino está abierto en Cristo.
primer grupo, los que están ahí al fondo, presentaron, ¿se acuerdan qué pasa con los itinerarios religiosos? O sea, gente que ya lleva un camino y cómo anunciarles para que reorienten, profundicen la fe que ya tienen, la cultiven. En este caso estábamos pensando en buscadores y buscadoras de Dios. Sí. ¿Cómo? Si podía ampliar el tema. ¿Cuál tema? ¿El primero? Bueno, sí, ahora lo profundizamos. En el primer caso, en el primer tema, ¿se acuerdan que leíamos el texto de los Hechos, capítulo 2, del versículo 12 al 41, que es el largo discurso que hace Pedro a todo un grupo grande de judíos que habían ido a Jerusalén? Entonces, en ese caso, nosotros veíamos identificado a mucha gente que va a las peregrinaciones, que tiene un itinerario religioso, pero que el desafío de la catequesis es ayudarlos a que no se queden simplemente con una práctica, que no se queden con una búsqueda religiosa así difusa, sino tratar de ayudarles a centrarlos en el querigma, es decir, que busquen arraigar en Jesucristo, profundizar la fe, sentirse iglesia. Y por eso decíamos que el proceso catequístico, a lo mejor en varias de las comunidades nosotros nos encontramos con gente, chicos, adolescentes o adultos que vienen de una cierta tradición religiosa, pero que hay que ayudarlos a que no se queden simplemente en algo o sensible o una práctica, sino que tratar de que se cultive esa fe. Esa era un poquito la idea del primer grupo. En este caso, los que trabajaron en el segundo grupo era más bien la experiencia de los buscadores de Dios, gente que a lo mejor no viene tan firme de una tradición religiosa, pero que está buscando. Por eso yo acá me inspiraba en el texto de los Hechos también, pero el capítulo 8 de los versículos del 26 al 40. Hechos 8 del 26 al 40. ¿Se acuerdan que era un servidor de la reina de Etiopía que había ido a Jerusalén y se estaba volviendo a su patria? Y en el camino, uno de los diáconos, Felipe, siente que el Espíritu le dice: acércate a ese carro que están dando. Y entonces él se acerca y al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Lo que compartían los grupos recién es acercarse a los carros de la vida de muchas personas y preguntarles: ¿comprendés lo que estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Por dónde andás? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué ocupa tu corazón? Es decir, ser sensibles a la búsqueda del otro. Y eso a lo mejor surge de manera espontánea, es decir, no programada. Quizá estamos o en un encuentro o en un momento extraordinario, descubrimos que la persona está dando signos de que está en búsqueda. En ese momento, saber ser oportunos y acercarnos a su búsqueda. Es decir, nosotros acercar el camino al de él y no esperar que él acerque el camino al nuestro. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué le responde el etíope? Le dice: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y entonces le pidió a Felipe que se subiera y se sentara junto a él. Entonces, acá hay una buena actitud, ¿no? Él, como sabe, como la otra persona no lo increpó, no lo cuestionó, justamente se acercó respetuosamente: ¿qué te atraviesa el corazón? ¿Qué estás buscando? Entonces lo hizo subir a su carro, lo hizo subir a su vida, lo hizo subir a su camino. Se hicieron sinodales, empezaron a caminar juntos. Y entonces le comparte el texto que le está leyendo, que es un texto del profeta Isaías, y le pregunta: ¿de quién está diciendo esto? ¿De sí mismo o de otro? Y fíjense qué importante lo que dice en el versículo
35. Felipe tomó la palabra y partiendo de este texto le anunció la buena noticia de Jesús. Cuando veíamos del otro texto, por eso decíamos con el grupo del fondo, personas que ya tienen un cierto camino religioso, Pedro les cuenta toda la historia de la salvación y les muestra cómo la historia de la salvación desemboca en Jesús. Pero en este caso, Felipe no le cuenta toda la historia de la salvación, parte del texto, porque este lector no conocía toda la historia de la salvación, estaba leyendo justo un texto. Entonces Felipe, a partir de ese texto, le anuncia a Jesús. Entonces esa es la astucia, pero no astucia en el sentido de cálculo, sino la capacidad que tenemos que tener de discernimiento, es decir, por dónde está buscando esta persona. Y a partir de su búsqueda, anunciarle a Jesús. Que eso supone oración, discernimiento, cercanía. O sea, no hacer un anuncio desde mí, sino desde el otro. Cuento un ejemplo. Me acuerdo que una vez estábamos en un lugar y teníamos la pastoral de la salud, que visitábamos los enfermos. Y hubo una hermana, una señora, a la que hubo que decirle que, bueno, ella no fuera tanto a visitar, porque ¿qué pasaba? Que cuando llegaba a las casas y las personas empezaban a contar lo que les pasaba, ella decía, a mí me pasó lo mismo. Y empezaba a hablar de ella. Entonces empezaba a contar, sí, que mi cuñada, mi tío. Entonces, claro, al final la persona que empezaba a contar su drama se quedaba callada escuchándola a la persona que la había ido a visitar. Entonces, finalmente no lograba conectar con la búsqueda, sino que terminaba hablando de sí misma. Y muchas veces pasa en los encuentros de catequistas, que el catequista a lo mejor, en los encuentros con los padres, por ejemplo, empieza a hablar algún padre y después la persona que está animando termina contando toda su vida. Y en este momento lo importante es saber conectar con la búsqueda de la otra persona. No es que mi vida no sea importante, pero saber tener esa capacidad de posponer lo mío, dejarlo de lado para realmente conectar con lo que el otro le está pasando, con la pregunta que se está haciendo. En este caso, el etíope se está haciendo una pregunta concreta. ¿De quién está hablando el texto? Está buscando, quiere conectar. Y entonces Felipe lo escuchó y dice, partiendo de ese texto le anunció a Jesús. No le anunció a Jesús, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y después Dios envía a su Hijo. No hubiera conectado con su búsqueda. Le hubiera dado una buena catequesis, muy bien armada, pero no hubiera sido la catequesis adecuada para esa circunstancia. Eso es saber ponerse en camino. Eso es una actitud sinodal. Saber la sinodalidad de las fronteras, es decir, subirnos a los carros de las otras personas, no de prepo, no de golpe, sino esperar que el otro me invite, pero hacerme el encontradizo, y cuando me hago el encontradizo escucho su pregunta y a partir de su pregunta, a partir de su búsqueda, le anuncio a Jesús. Es un gran desafío, supone un aprendizaje, y quizá nosotros en los grupos que animamos, de catequesis de adultos, de jóvenes, tenemos que estar muy perspicaces para escuchar que a lo mejor hay un joven, una persona que se está haciendo una pregunta honda, que está buscando, entonces saber escuchar cuál es esa pregunta de fondo y a partir de esa pregunta poder anunciarle a Jesús. Pero vamos a ver el tercer grupo. ¿Qué trabajaron los de este sector que habían hablado de cómo acercarse a grupos grandes, a lo mejor en la escuela pública o en ámbitos más extrarreligiosos, o sea, no tan metidos en los encuentros de catequesis o personas que están haciendo un proceso de fe? A ver qué descubrieron, a ver qué analizaron. 3 voluntarios que se acerquen. Muy bien. Vamos a escuchar entonces con atención. Buenas tardes, bueno, yo soy de la comunidad de Las Delicias, pero vengo en grupo con la comunidad de Nueva Esperanza, que sería la central. Nosotros somos del departamento Pellegrini. Nosotros hemos trabajado con cómo anunciar el Evangelio en grandes grupos.
desde nuestro punto de vista sería bueno trabajarlo a través de los medios de comunicación, que sería, por ejemplo, la radio, haciendo unas novenas a través de ahí, o a través de dinámicas, juegos, obras de teatro, que sean de ahí, de las liturgias, por ejemplo, que vienen ahí para hacer textos, esas cosas así. Bueno, desde mi punto de vista, en mi comunidad hace falta mucho eso, de enviar la palabra, de ir, salir a hablarlo, reunir más a los jóvenes, a los chicos. Eso es lo que buscamos nosotros, de reunirlos a través de esas cosas que hoy en día están de moda, los celulares, de invitarlos por ahí, que se acerquen y de esa forma anunciar, porque está bueno eso, porque a los chicos los incentiva un montón, los juegos, las obras de teatro, se entretienen un montón. Y bueno, eso es lo que estábamos charlando nosotros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Graciela, soy de Fernández. Hemos trabajado, soy de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Hemos trabajado con la Salet y del grupo de juventud. Es muy parecido los puntos que dijo la hermana anterior, que partimos primero de que nosotros tenemos que estar formados. Nadie ama a quien no conoce. Entonces, si nosotros estamos formados, podemos salir, invitar. Y las estrategias que proponíamos es colocar pasacalles, salir casa por casa. Otra cosa que se ponía énfasis es anunciar con amor, con paciencia al hermano. También hablábamos de animar, ser testimonio, hacerlo desde las plazas, desde los lugares públicos. Algo que también dijo la hermana anterior, las redes. Hoy por hoy estamos invadidos de redes y los jóvenes sobre todo manejan redes y que nosotros también debemos hacerlo, también haciendo desde los estados, desde Instagram, desde novenas, participando en, distintos encuentros que también se proponían aquí, salir a hacer encuentros, todos también usando las redes digitales. Y una de las sugerencias que tenemos ahí en el grupo, una joven hablaba de cómo convocarlo en masa en una situación donde hay adolescentes en una institución educativa, que proponía hacer, como dice el Papa Francisco, hacer ruido, proyectar, dar un mensaje, que los chicos se acerquen y de ahí desde ese lugar empezar a evangelizar. Y bueno, desde nuestra comunidad también decíamos que nos falta eso, ¿no? Nos falta ministerios de música, para llegar y poder convocar en masa. Bueno, nada más. Ahí termino. Buenas, prometo ser cortita y concisa. A nosotros también nos ha tocado anunciar el querigma en grandes masas. Como recursos, sí coincidimos con todos, las redes sociales en este siglo son los que tenemos a mano y es lo que más vamos a encontrar en nuestro alcance. Pero ¿qué pasa? Primero hay que descubrir cuáles son las masas, es decir, qué características tiene esa masa, dónde las encontramos, qué necesidades tienen, qué es lo que dicen de la iglesia. Entonces, para eso necesitamos una actitud de escucha, una actitud de apertura, pero no con esa escucha de juzgar al otro, ¿no? Que es lo que por ahí uno estando en la iglesia dice desde el lado joven y también desde el lado de los niños, desde el lado de los adultos, ¿no? Eso no se hace. No se hace, ¿por qué? ¿Entienden? Entonces muchos jóvenes, muchos adultos a veces pierden su fe por circunstancias de la vida o porque, como bien decía aquí el hermano, hay cosas que nunca volvemos a recordar.
Entonces, decíamos que la masa siempre se mueve y esa masa tiene un líder. Entonces, hay que identificar ese líder para poder influir en los otros miembros de esa masa. ¿Y cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a participar? Involucrándonos. Nosotros como católicos y practicantes, porque todos los que estamos aquí prestamos un servicio que es importante, ¿no? ¿Dónde nos involucramos? ¿En la iglesia nomás? ¿Dónde están esas masas? Son preguntas para pensar y son preguntas que por ahí cuestan darles respuesta por más que estén a nuestra vista, ¿no? Ahí al frente de nosotros. Entonces, también era esto del testimonio, pero el otro grupo también va a coincidir. El testimonio es la única manera, entre comillas, fácil, pero no lo es, de testimoniar, de dejar ver a Dios con nuestros ojos, ¿no? Pero para eso también conocer qué imagen de Dios le damos a las masas, qué imagen de Dios le damos a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Entonces ver eso y mostrar que podemos humanizar un poco más nuestra fe. No olvidarnos que hay cosas que por ser humanos siempre nos vamos a equivocar, pero no por eso vamos a estar aislados del otro. Hay que recordar que Dios nos ha amado primero y Él siempre ha acogido la vida como viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, primer grupo, gente con cierto itinerario religioso. Segundo grupo, los buscadores de Dios. Tercer grupo, la masa, que es más difícil de cómo entrar. Salió el desafío y queda todavía un cuarto grupo que están ahí esperando, ansiosos. Salió muchas veces el tema del testimonio. En el Evangelio de Mateo nos clarifica mucho, Mateo 5, del 13 al 16, cuando se dice cómo tenemos que ser los discípulos, sal y luz. La sal es el testimonio, saber salar, saber que nuestra presencia despierte la pregunta, ¿por qué este hombre, esta mujer, este joven se mueve de esta manera? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que habita en su corazón? Y despertar la pregunta, eso es ser sal. Muchas veces hay lugares donde no podemos hablar de Dios, pero nuestro testimonio tiene que despertar, tiene que dar sabor, que las personas sientan que hay algo en esta persona que me saboriza cuando yo tomo contacto con él. Pero ojo, también dice el texto, luz. Hay momentos donde la luz no puede quedar guardada bajo la mesa, sino que hay que ponerla en alto e iluminar. Y ahí es cuando uno tiene que anunciar lo que cree. Entonces, a veces, dice el texto, ser sal y ser luz. Tenemos que ser luz también, tenemos que a veces saber cuándo tenemos que decir una palabra, cuándo es el momento concreto del anuncio. Pero fíjense que en ese texto Jesús dice ser sal y luz, y no o luz. Porque a lo mejor hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo prefiero ser sal y yo prefiero ser luz. Pero Jesús no dice ahí sal o luz, sal y luz. O sea que tenemos que estar siempre en discernimiento, en una iglesia sinodal, en un camino misionero, estar siempre viendo cuándo conviene testimoniar y cuándo conviene anunciar en circularidad permanente. No es que, yo me voy a dedicar siempre a ser sal. Y bueno, lo de luz se lo dejo a los otros. No, es tarea permanente y habrá momentos donde tengo que dar la palabra, aunque la palabra me traiga complicaciones. No siempre es fácil dar una palabra porque a veces por eso me van a criticar. A veces puede ser cómodo decir, no, pero yo estoy dando testimonio, pero hay momentos donde ese testimonio tiene que ser iluminado, tiene que ser acompañado de la luz. Entonces eso que nos quede como pista. Pero con respecto incluso a lo que decía los que trabajaron en este grupo, hay otro texto del libro de los Hechos. Vieron que para el grupo aquel trabajábamos Hechos 2, para aquí Hechos 8, aquí Hechos 17, del 22 al 33, donde el protagonista es Pablo. Los primeros, el protagonista era Pedro, aquí el protagonista era Felipe, aquí el protagonista es Pablo. ¿Qué pasa aquí?
Pablo está esperando en Atenas, la gran ciudad, y fíjense lo que le pasa en Atenas. Mientras esperaba a otros que tenían que llegar, sentía que la indignación se apoderaba de su corazón. Dice, porque la ciudad estaba llena de ídolos. O sea, había recorrido la ciudad y estaba indignado, estaba enojado Pablo. Pero discutía con algunos, dice, con los judíos, lo hacía diariamente en la plaza pública, con algunos filósofos, y algunos dice, según dice el texto, dice, ¿qué estará diciendo este charlatán? Vamos a llevarlo al Areópago, que era un lugar público donde cada uno de los que llegaba a la ciudad exponía sus doctrinas. Diríamos hoy, vamos a llevarlo a las redes sociales, vamos a entrevistar a este tipo a ver qué piensa, de qué onda, en qué anda, vamos a darle el micrófono para que hable, y lo llevan a Pablo al Areópago. Pero Pablo es muy pícaro, es buen misionero, porque fíjense que él estaba indignado por este pueblo que adoraba a muchos ídolos, pero cuando sube al Areópago, dice Pablo de pie, dice, atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. Los alaba. No dijo que él estaba enojado, pero ¿cómo puede ser que tengan tantos dioses? Dice, qué religiosos que son ustedes. Qué religiosos, porque he recorrido la ciudad y he visto altares a todos los dioses. Entonces eso a los misioneros antiguos de mi congregación y seguramente a los misioneros de las distintas congregaciones, se decía que cuando se empezaba un sermón, un buen misionero tenía que primero decir una alabanza o un elogio para captar la atención de la gente. Porque si el misionero llega y empieza retando, dice, ¿qué pasa acá? Entonces ya la gente se predispone a que, bueno, este cura me viene a retar. En cambio, si el misionero empieza hablándoles bien, ya la gente se pone, que era lo que se decía en latín, la captación de la benevolencia, o sea, que la gente quede contenta, ¿no? Empezá hablándole bien, entonces la gente ya está bien predispuesta. Entonces acá Pablo utiliza esta estrategia, porque él estaba enojado, pero acá dice, qué religiosos que son ustedes. Entonces los atenienses ya por lo menos se predisponían, este nos está alabando. Dice, porque he visto la ciudad llena de altares a los dioses, y encontré un altar al Dios desconocido. De ese Dios yo les vengo a hablar. Fíjense qué estratega, pero genial, porque primero los capta y después dice, y he visto que tienen un altarcito al Dios desconocido. De ese Dios yo les vengo a hablar. Entonces, eso es interesante porque también ustedes hablaron mucho de meterse en las redes, meterse en lo público. Entonces, ¿cuántos son los altares que hay en la vía pública? En la plaza, ¿cuántos altares la gente tiene? Si uno empieza a decir, bueno, la gente está por acá, por allá, uno entra a una casa y que está el elefante, por ahí está Buda, está Cristo, la Virgen ¿cuántos altares hay a veces en algunos hogares que visitamos? Entonces, de estos que estás buscando, yo te vengo a hablar. Acá entonces Pablo empieza a desarrollar un discurso. Y fue distinto al discurso de Pedro, que le citábamos al primer grupo, porque jamás cita el Antiguo Testamento, porque los que estaban ahí ni lo conocían. Pero tampoco pasa como Felipe con el eunuco, porque tampoco estaban preguntándose, sino que él parte de la búsqueda. Y les cita a unos filósofos de ellos, hasta que finalmente les termina hablando de Jesucristo. O sea, les anuncia el querigma. Y cuando les anuncia el querigma, ¿qué pasa? Dice, al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaron, directamente se le rieron en la cara. Otros decían, te oiremos más tarde sobre esto. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. En el anuncio masivo puede darse las tres actitudes: los que se burlan, los que dicen otro día te escucharemos, más adelante, pero algunos que se sintieron conmovidos. Cuando nos metamos en las redes va a haber algunos que nos van a dar el like y nada más, pero a otro le va a dejar pensando, va a escribir, va a acercarse, va a haber una persona que el mensaje le va a conmover. Entonces, cada vez más nos tenemos que mover en este ambiente de muchos buscadores, de muchos altares a distintos dioses
y ahí tenemos que anunciar el Evangelio. La catequesis de hoy, como decía el primer subsidio, es cada vez más en un mundo plural, donde hay pluralidad de búsquedas, pluralidad de experiencias. Pero vamos a ver qué trabajó el cuarto grupo, que están desde hace rato esperando ahí, que quieren subir las gradas, a ver qué trabajaron situaciones límites, cómo hacer el anuncio en el camino de personas que están al borde del camino, en situaciones extremas. Graciela es mi nombre, de Termas. Bueno, yo lo llamé un gran desafío, ¿no? Para nosotros es un gran desafío lo que nos toca llevar el carisma a las personas con situaciones límites. Y el primer punto es enamorarnos de este Dios de amor, porque Dios es amor. Prepararnos. Desde nuestro lugar de vida tenemos la pastoral del duelo, donde podemos prepararnos, está a cargo del Padre Bautista, y poder prepararnos bien de fondo y poder transmitir este amor a aquellas personas que han perdido las ganas de vivir. Como decía el Padre, el hermano esta mañana, de un cuarto menguante, queda ese poquito de luz y tratar de recuperar. Prepararnos para llevar el anuncio, establecer un diálogo sin preguntas, acompañar en silencio, ser perseverante, que es la importancia, así como estábamos nosotras ya esperando, ser perseverante hasta que nos toque el lugar, hasta encontrar su confianza, esta la que ha perdido este ser, hasta restablecer el vínculo, ¿no? Para que se recupere. Es una gran tarea esta, de tratar con estas personas. Y, como decía, poder ayudarlos a recuperar esa luz, porque todos tenemos desde un comienzo, desde el bautismo, somos esa luna llena. Y bueno, algunos llegan a perderlo y quedan con ese cuarto menguante, como decía esta mañana el hermano. Alimentar dinámicamente con el Evangelio diario, que lo podemos hacer. Hoy tenemos la tecnología que podemos usarla, compartir, aunque no lo lean en el momento, en algún momento por cansancio y por la perseverancia nuestra, en algún momento van a llegar a escuchar el Evangelio, porque eso es seguro. Por medio de cantos, lectura, buscar hasta convencer y llevar a esta persona a compartir el Evangelio que es en el templo, ¿sí? En la casa de Dios. Y lo más importante de todo es, una vez logrado todos estos puntos anteriores, ayudar a poner el nombre al problema, porque todo problema tiene un nombre. Las personas que sufren de la depresión por algo han llegado, entonces ayudarlos a tener ese convencimiento, a recuperar ese vínculo propio para poder así volver a estar con la sociedad, ¿no es cierto? Es muy difícil seguramente, pero la perseverancia nuestra, el día a día con el Evangelio nosotros, porque siempre digo, Dios no es un curso acelerado, sino es una vida en proceso. Dios es el día a día. Entonces, prepararnos con ese amor y poder así llevar la palabra a estas personas que han perdido las ganas de vivir. Mi nombre es Marcela, soy de la parroquia María Auxiliadora de Santiago del Estero, pero hemos trabajado un grupo, aunque era chico, no muy numeroso, pero de distintos lugares, con personas que son del Instituto de Formación Docente El Señor de Mailín, del Instituto de Formación Docente Sagrada Familia, con gente del Instituto Laura Vicuña, de Jesús el Maestro, de la parroquia Cristo Rey de la Banda y de la capilla San Miguel de Colonia Alpina, que pertenece a la parroquia María Auxiliadora de Selva. En lo primero que coordinamos, digamos, como situaciones límites, pensamos en el tema de la economía, las adicciones, los ancianos, la depresión, la enfermedad, el duelo y el duelo post pandemia. Consideramos que debemos primero salir al encuentro de los hermanos, ir a su realidad.
dar tiempo, escuchar, mirar, acompañar, todo esto sin juzgar, hacerlo sentir muy importante, que la vida vale la pena ser vivida. Atrevernos nosotros a acercarnos a esa realidad, involucrarnos para que tengan confianza. Y para todo esto nosotros necesitamos prepararnos para dar ese servicio y anunciar al Cristo muerto y resucitado, al Cristo vivo que vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Como resumen de esto, hemos pensado en la cita bíblica Lucas 10, 33-34, que dice: pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenas tardes, soy Reina de la parroquia María Auxiliadora de Selva. Hemos trabajado en un grupo de 7 personas, de las cuales 5 pertenecen a la parroquia Perpetuo Socorro de las Termas de Riondo. Nuestro interrogante era cómo anunciar el Evangelio a las personas que están en situación límite. Si bien las personas que me antecedieron explicaron detalladamente, no hace falta repetir, solamente dijimos que tenemos que acercarnos, tratar de conocer cuál es la situación que lo aqueja a esta persona, acompañarlos desde la oración y la palabra de Dios, pero también unirnos a su familia o a todas aquellas personas que quieren ayudarlo y tal vez no saben de qué manera. Creo que también nuestra no tiene que ser solo oración, sino también ir a la práctica y ver de qué manera acercarnos a quienes tienen la posibilidad de ayudar, ya sea una institución o posiblemente sea también una ayuda económica. Son todos condicionantes que por ahí hacen perder la fe y las ganas de vivir. Entonces, a Dios rogando, pero con el mazo dando, como se dice. Y creemos que tenemos que tratar de no discriminar. Se trate de quien se trate, tenemos que acudir siempre pidiendo también la ayuda del Espíritu Santo para encontrar el camino correcto y la forma de llegar. Tratar de incluirlos y de esta manera hacer que vuelvan a tener fe y esperanza. Y bueno, creo que vamos a coincidir con todos los grupos y cierro con esto que dice el Papa Francisco, que podemos hablar mucho de Dios, pero si con tu vida no hablas de Dios, no sirve. Entonces, como muchos dijeron ya, testimonio de vida es fundamental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a este grupo, que tuvieron que esperar más, estaban ahí preparaditos, pero quedaron hasta el último. Vieron que estuvimos viendo 3 anuncios querigmáticos hasta ahora, el de Pedro, el de Felipe y el de Pablo. Ahora vamos a ver un 4º anuncio querigmático que parece que no es querigma, porque no hay un anuncio directo, y sin embargo sirve profundamente para descubrir cómo hay un querigma en las actitudes y qué es lo que justamente nos mostraron con estos últimos grupos que compartieron. Aquí vamos a tomar la cita de Hechos 16, del 25 al 34. Hechos 16, del 25 al 34. Acá está otra vez Pablo con Silas y con Lucas, que estuvieron anunciando el Evangelio en Filipos. Y la gente los empieza, había un grupo de gente de los poderosos del pueblo que están molestos con la predicación de Pablo y sus compañeros y finalmente los hacen meter presos. Los calumnian, les inventan historias y finalmente los meten presos. Y están presos.
Cuando están presos, ¿qué pasó? Cerca de la medianoche ellos estaban cantando en la prisión y de pronto dice que la tierra comenzó a temblar. Hubo como una especie de terremoto, abrieron las puertas de las cárceles, se rompieron las cadenas y ellos quedaron libres. El carcelero, que estaba dormido, se despierta y ve que las puertas están abiertas. ¿Y qué es lo primero que él piensa? Y se escaparon. O sea, si las puertas están abiertas y los presos ya están sin ningún obstáculo, se tienen que haber ido. ¿Y qué pasó? Dice, al ver abiertas las puertas de la prisión, sacó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se le habían escapado. Quiere suicidarse, porque dice, si se enteran las autoridades que yo dejé escapar a los prisioneros, me matan, entonces prefiero matarme yo antes que me maten a mí. Y cuando está por matarse, ¿qué pasó? Pablo le grita de adentro y le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. No te hagas daño, estamos todos aquí. Si ustedes leen el texto después, van a ver que esa actitud al carcelero lo conmovió tanto, que vio que no se habían ido, que se quedaron, que se le tira a los pies a Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Fíjense, acá no hubo querigma, aparentemente. O sea, Pablo no le habló de Jesucristo, no le hizo ningún anuncio, le dijo, cuídate, no te hagas nada, estamos aquí. El hecho de que él se haya sentido cuidado por ellos, de que se hayan preocupado por su vida, lo conmovió de tal manera que le hizo preguntarse, ¿quiénes son estos? ¿De qué los acusan? ¿Qué mensaje traen? Y se convierte el carcelero con toda su familia. Entonces, este es un querigma apropiado para todas las situaciones límites. Muchas veces estar cerca de una persona con adicciones, de una persona privada de libertad, que está en situaciones límites o de dolor, y decirle, no te hagas daño, te queremos cuidar, estamos al lado tuyo, aunque no le hable de Jesús, eso es el primer anuncio para esa persona. Y en muchos puede despertar la búsqueda de decir, ¿por qué no puedo salir yo de esta situación? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Entonces me parece que este sería un anuncio muy actual, porque hay mucha gente que está en situaciones límites de todo tipo y necesita que alguien se les acerque. Esa es una actitud fundamental de ustedes catequistas. A lo mejor ustedes perciben que un chico o alguien del grupo de la catequesis puede estar sufriendo bullying, o pueden percibir que en su familia hay situaciones de dolor, porque ustedes están en contacto directo con ellos permanentemente. Entonces pueden acercarse y decir, no te hagas daño, ¿qué te está pasando? ¿Cómo podemos ayudarte? Y eso también es un gran servicio evangelizador, es ponerse en el camino de los otros. Entonces, redondeando, y ahora ya vamos a hacer un momento de animación para ir cerrando y ya ir preparándonos. Dentro de un rato vamos a tener otro momentito de descanso y después ya viene la Eucaristía. Pero estuvimos centrados en la tarde en una dimensión de nuestro caminar como catequistas, el primer anuncio, cómo anunciar. Fíjense que los Hechos de los Apóstoles, un libro tan antiguo de la primitiva iglesia, nos pone 4 modelos de anuncio. Se ve que ya en la primitiva iglesia no era igual con todas las personas y en todas las circunstancias. No es que los apóstoles repetían de la misma manera el anuncio a todos por igual, sino que se iban adaptando a las circunstancias. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. En los contextos donde nos movemos, en los lugares donde estamos, en las distintas comunidades, también nosotros tenemos que ser creativos y ponernos a transitar, porque somos una iglesia sinodal, porque somos catequistas sinodales, nos ponemos en el camino de los demás para tratar de anunciarles el Evangelio adecuadamente. Y eso, conectando con lo que veíamos a la mañana, implica también un camino sinodal al interior nuestro, es decir, de nuestras comunidades. Discernir, buscar que no quede todo librado a la espontaneidad, sino como comunidad parroquial, como comunidad cristiana, como comunidad de catequistas, ¿cómo vamos a hacer el anuncio? ¿Qué es lo más oportuno ahora?
Y eso es el camino sinodal, es justamente discernir, sentirnos corresponsables unos con otros para desarrollar nuestros carismas al servicio de la comunidad. Muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos ahora a animarnos con la música.